Hola, 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 hola. ¿Se escucha? Buenos días. Buen día, Jorge. Buen día, Jazmín. ¿Jazz, me escuchas? ¿Sigues con tus problemas de conexión, Jazz? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe, sí me escucho. ¿Sí? Sí. Ok. Listo, chicos. Bien. Hoy vamos a ver en un esquema muy práctico en qué consiste el procedimiento en materia penal, pero les voy a explicar un poco y tal vez pueda ser una situación, una situación un poco difícil y complicada, comprender la transición en cuanto a el inicio del procedimiento con el Ministerio Público y por otro lado, la carpeta judicial, que es la que ya va a obrar en el juzgado, y cuál es la diferencia entre la carpeta judicial, la carpeta de investigación, pero sobre todo qué es lo que va a contar para dentro del juicio. Eso en muchas ocasiones resulta ser muy difícil de comprender porque como que estamos muy acostumbrados a lo que sucede, por ejemplo, en materia civil. En materia civil tú tienes un expediente desde el inicio y ese expediente se va a tener que finalizar con la sentencia. Entonces tú como abogado siempre vas a ver un solo expediente. En la materia penal no pasa así, ahí es distinto, porque inicia con un expediente y después se pasa con otro expediente, pero curiosamente la sentencia la toman en base, o mejor dicho, no tomando en cuenta los dos expedientes. Resulta chistoso explicarlo, pero en realidad sucede así. O sea, eh, una de las cosas que cambió del sistema inquisitivo en materia penal con el nuevo sistema acusatorio es que en materia penal los jueces no están obligados, fíjense bien lo que voy a decir, no están obligados a tomar en cuenta lo que está vertido en las carpetas de investigación o lo que está vertido incluso en la carpeta judicial. No están obligados. ¿Por qué no están obligados? Porque precisamente el hecho de que un juez decida su resolución judicial con base en los expedientes es ir en contra del principio de oralidad de los juicios. Entonces, por consecuencia, en realidad hoy en día ya no hablamos de que de alguna manera el juez en materia penal va a tomar en cuenta estos expedientes. Entonces ustedes se preguntarán, entonces, ¿para qué están o para qué se forman? Eso es precisamente lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. ¿Alguna pregunta, María Luisa? ¿Sí me escuchas? María Luisa. María Luisa, ¿me escuchas? Jorge, ¿tú me sigues escuchando? Sí, profe. Ok, entonces creo que son ellas. Bueno, en fin.
Entonces, como les iba diciendo, esto va a ir cambiando conforme vamos en realidad generando las diferentes posturas a lo largo dentro del procedimiento en materia penal, que va a cambiar mucho. Entonces, un esbozo muy claro, por ejemplo, en la materia inquisitiva, en la materia penal inquisitiva, cuando teníamos el antiguo procedimiento, todo se basaba en base al expediente. Entonces, normalmente los abogados, lo que más estábamos tratando de ejercer era en rebustecer lo que antes llamábamos el proceso penal, e incluso antes de esa etapa teníamos lo que llamábamos la averiguación previa. Y normalmente, como el juez estaba obligado a tomar en cuenta esas constancias, estábamos también en la misma tónica de estar llenando con documentales, de estar llenando con material probatorio esos expedientes. Y al juez, en materia penal, siempre cuando terminaba algún proceso, le entregábamos un expediente, a veces de un tomo de más de 500 hojas, o cuando era todavía un pleito complejo, le entregábamos hasta 2 tomos, ¿no? A eso me refiero, hasta 2, 3, 4. A mí me tocó ver un expediente hasta con 9 tomos de 500 hojas, o sea, prácticamente estábamos hablando de 4,500 hojas de documentales que obviamente se fueron virtiendo, de impugnaciones que se fueron generando, hasta que dieron lugar a el dictado de la sentencia. Pero hoy en día esto no sucede así, hoy es completamente diferente, y hoy el abogado no está tan preocupado o no está preocupado por robustecer esos expedientes. En realidad, de lo que estamos preocupados es en ir a las audiencias y como tal demostrar al juez lo que queremos en alguna de las pretensiones, ya sea que no vinculen a proceso a nuestro cliente, que decreten como ilegal la detención, o en algún sentido un poco más práctico. Incluso, por ejemplo, también estaríamos hablando de una situación todavía más compleja. Pero déjenme proyecto y permítanme tantito. Creo que ahí está. Listo, ¿ya les aparece, chicos? Sí, profe. En pantalla en Paint. Listo. Rápido explico para que se den una idea de lo que pasaba antes. Vamos a poner aquí. Antes, y vamos a poner... Se trabó la imagen, profe. Ya no lo escucho y no lo voy a escribir en la pantalla. Ahora sí ya me escucha, profe. Se desconectó, hubo un problema de su conexión. Me imagino que ahorita regresa. Ah, qué bueno. Pero ahora sí ya se escucha. Sí, Ah, gracias. Es que me tuve que conectar. No sé qué le pasa a mi lap, que de repente se oye, de repente no, y bueno, que ya me está hartando. Entonces me conecté en mi teléfono a ver qué pasa. pues ya se escucha. Ya cómprate otra lap. Sí, es lo que voy a hacer. Y esta no tiene mucho que la compramos porque tenía otra. Esta no tiene mucho. Pero acaso de tener un año.
Pues sí, está casi nueva. Está raro. Sí, no sé qué le pasa. Ya lo checó mi hijo, pero de repente te digo, se escucha, de repente no. Pues no sé qué le pasa. A ver, mejor voy a comprar otra.
¿Me escuchan, chicos? Tuve ahí un problema. Hola, 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 ¿me escuchan? Sí, profe. Hola, 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 ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Usted ya me escucha a mí? Sí, ya le escucho. Sí, ya le escucho. Ok. Bien, tuve por ahí un problemita, no sé qué pasó, pero se congeló toda la pantalla y tuve que reiniciar equipo. En fin, permítanme, estoy abriendo el Paint otra vez. ¿Listo? ¿Les aparece? Sí, sí, ya nos aparece. Listo, entonces les decía, antes cómo pasaba el procedimiento penal, que en realidad era muy complejo. Antes, vamos a poner proceso inquisitivo, ¿de acuerdo? Vean, ese proceso inquisitivo, en pocas palabras, empezaba con una denuncia o una querella. Y la diferencia en este apartado entre denuncia y querella es que se le daba vista al Ministerio Público. Y el Ministerio Público, a su vez, integraba lo que nosotros conocíamos como una averiguación previa. Una AP, que significaba averiguación previa. Después de esta averiguación previa, cuando él consideraba que ya había elementos, lo que hacía era llevar esto ante el juez penal, y el juez penal, vamos a ponerlo aquí, juez penal, lo que tomaba era lo que conocíamos un auto de inicio. Y, en pocas palabras, a partir de aquí, empezaba el periodo de instrucción. ¿Y qué es el periodo de instrucción? Pruebas. Después de esto, en aquel entonces se formaba, después del periodo de instrucción, se tomaban los alegatos y la sentencia. Digo, en términos, en una explicación muy breve de este procedimiento. Aunque también aquí hay que aclarar algo. Este periodo de instrucción, o sea, lo que conocemos como el periodo para desahogar pruebas, vamos a ponerlo, terminaba aquí en los alegatos, pero empezaba mucho antes. Lo voy a poner con verde. En realidad el periodo de pruebas empezaba desde aquí, desde la propia averiguación previa. Desde aquí empezaba el tema del periodo de pruebas. Es decir, era muy amplio. La oportunidad de presentar pruebas era muy amplia en el antiguo procedimiento. Por eso es que estoy poniendo antes, proceso inquisitivo. Ustedes me dicen cuando ya lo hayan copiado. ¿Quién me escribió por ahí? Ya lo tiene Jazmín. ¿Los demás, chicos? Todavía no, profe, ahorita. Un momento, ya casi estamos. Ok. Ya, profe. Ok, Jorge.
Listo. Sí, profe, ya. Entonces, esto era lo que pasaba antes y normalmente aquí era donde se llevaba a cabo toda la aportación de pruebas. Entonces, como podrán darse cuenta, prácticamente en todo el juicio se podían aportar pruebas. Era prácticamente en todo. Es más, normalmente en estos procedimientos, aquí, vamos a poner aquí, aquí es donde se giraba, en el auto de inicio se giraba lo que conocíamos como la orden de aprehensión. Era lo más común, aunque se podía dictar antes por el MP, salvo algunas excepciones, pero digamos que aquí era donde normalmente se pedía o se otorgaba la orden de aprehensión. Era un periodo muy amplio, en realidad, para aportar pruebas, muy amplio, sumamente amplio. Hoy en día es diferente, hoy es completamente diferente. Ahora, también es importante decir lo siguiente. Antes lo que teníamos era esto, averiguaciones previas. Y una vez que empezaba el auto de inicio, ya no se llamaba averiguación previa, se formaba otro expediente y se llamaba lo que hoy conocíamos como proceso. Ya no hablábamos de AP, hablamos de procesos. Y el proceso comúnmente contenía un apartado o una parte de la averiguación previa. Eso era de cajón, porque con eso se iniciaba. Con eso se iniciaba. Eso era el principio Averiguación entonces. previa y luego proceso. En el antiguo sistema, por eso puse proceso inquisitivo. Ok. ¿De Sí, acuerdo? Es sí, más, profe. no sé si vieron recientemente que Loret de Mola, este periodista, compareció ante el juzgado, ante un juzgado, por un caso sobre un montaje televisivo que él hizo y en donde se le está generando cierta responsabilidad. No sé si vieron esas noticias. ¿Sí conocen al periodista Loret de Mola? Sí, sí la Ok. vi. Este periodista compareció bajo este sistema. Ese es el proceso en el cual se está llevando. Y él compareció en esta parte, en el periodo de instrucción, aquí donde estoy poniendo mi mouse, si es que no se traba otra vez. ¿De acuerdo? Porque el juicio que se le está tomando al presunto culpable, que es un hombre que fue detenido con una ciudadana francesa, empezó por ahí del año, de hace desde hace casi 2 décadas, ¿no? O década y media, todavía en el gobierno del presidente Felipe Calderón. Entonces, en aquellos años todavía teníamos este sistema. Entonces, ese juicio se está llevando de esta naturaleza. Así es como se está llevando. Denuncia, MP, proceso, abres con el auto de inicio, giras las órdenes de aprehensión y viene el periodo de desahogo de pruebas, que es el periodo de instrucción. Así es en este proceso donde está o donde compareció Vallarta. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Ok, ¿lo puedo borrar? Sí, profe. Sí. Ok, nuevo. Y vamos a poner, permítame tantito. No guardar. Listo. Ahora, eso pasaba antes. Vamos a poner ahora. Y vamos a poner proceso
acusatorio. O sistema acusatorio. Sistema acusatorio adversarial. Es el sistema que actualmente estamos llevando. ¿De acuerdo? Nuevamente todo inicia con una denuncia o querella. De ahí le vamos a dar vista al MP. Ministerio Público. Y del Ministerio Público, él va a formar lo que nosotros conocemos ahora como carpeta de investigación. Y en esa carpeta de investigación, el Ministerio Público lleva a cabo actos de investigación para poder llevar la carpeta a conocimiento del juez. Vamos a poner entre paréntesis, busca elementos de culpabilidad. O vamos a poner probable comisión del delito. Eso es lo que se hace básicamente en la carpeta. Después de tener la carpeta de investigación, si es que existen elementos, lo va a llevar ante el juez. Y ese juez se va a llamar el juez de control. Y el juez va a llamar a una audiencia, que nosotros la vamos a conocer como audiencia inicial, o también llamada como la audiencia de control de la detención. ¿De acuerdo? Y en esta audiencia de control van a pasar varias cosas. Uno, si es que existe detenido, lo que va a estar fungiéndose aquí es que la detención se haya decretado como legal. Entonces, legalidad de la detención. ¿Qué más? ¿De acuerdo? En ese momento, después de la legalidad de la detención, se puede decretar la vinculación a proceso. El detenido. Entre muchas otras cosas más. ¿De acuerdo? Pero aquí viene lo importante. Una vez que llega con el juez de control, aquí ya se forma lo que nosotros conocemos como la carpeta judicial.
Mientras que antes del juez de control únicamente adquiere el nombre de carpeta de investigación. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Ya lo No, profe, copiaron? todo bien. Ahorita, profe, todavía me falta un poquito. Sí, Ustedes me dicen. Ya, profe. Jorge, ¿ya? ¿Listo ahí, sí, profe. Yasmín? No sé si me escucha Yasmín. Bien, entonces, esa es la gran diferencia en pocas palabras del antiguo procedimiento a este procedimiento. Ahora, todavía no acabo de explicar este procedimiento, pero sí me gustaría que viéramos un ejemplo de una audiencia de control. ¿De acuerdo? Un ejemplo, porque esto va a ayudar mucho a que ustedes se den una idea de cómo se lleva a cabo una audiencia de control. Y eso implica y genera que ustedes también sepan desde qué momento puedes pelear, porque ahí donde les expliqué lo de la audiencia de control, desde ahí empieza la oralidad, porque esa primera audiencia es oral. No crean que es escrita, no, es oral, esa audiencia es oral. Y obviamente vas a tener ya frente al juez y del otro lado a la parte, ya sea que seas en este caso víctima, pues vas a estar del lado del Ministerio Público. Pero si eres presunto culpable, pues vas a estar del lado de la Defensoría. Entonces va a depender mucho de qué rol ocupes, pero pues es importante que ustedes también se percaten cómo es esta audiencia de control. Se puede pelear todo desde la audiencia de control. Es más, pónganle ahí a su mapa, ¿de acuerdo? En la audiencia de control, ¿qué es lo que vas a pelear? Uno, o sea, cuando tú compareces ante el juez y llegues a esa parte, ¿qué vas a pelear? Uno, que no se decrete que se detuvo a la persona en flagrancia. Dos, que se respeten sus derechos conforme al artículo 20, apartado B de la Constitución. Profe, a ver otra vez. ¿En qué parte? Es que no lo escuché desde el principio que empezó a dictar. Ok. Vuelvo a poner esta parte. ¿Qué vas a debatir en la audiencia de control? Lo que vas a debatir en la audiencia de control es que, uno, no se haya cometido el delito en flagrancia. Eso es importante. Dos, que se hayan violado los derechos del imputado, que se encuentran en el artículo 20, apartado B de la Constitución. Que no se hayan violado los derechos. Del imputado. ¿Sí? Que se encuentran en el artículo 20, apartado B de la Constitución.
¿De acuerdo? En eso te vas a fijar, básicamente. Entonces, si tú eres defensa, el objetivo es que desde la detención se decrete como ilegal. Mientras que si eres parte agraviada, o sea, parte de la víctima, lo que tú vas a querer es que la detención se decrete como legal y Lo escucho doble. que se le hayan cumplido los derechos del apartado de artículo 20 de la Constitución. María Luisa, ¿me escuchas? No sé, de repente se cortó, no lo escuché muy bien, solo escuché cuando dijo apartado B del artículo. Ajá, María Luisa, no dejes tu audio prendido porque se empieza a repetir mi voz y ya se pierde ahí. ¿Sale? Entonces vuelvo a repetir esta parte. Si tú eres presunto culpable, o sea, si tú estás actuando como la defensa, lo que debes de estar tratando de comprobar en la audiencia de control es que no se compruebe como legal la detención, que no se compruebe. ¿Por qué? Porque si te decretan como legal la detención, obviamente tu cliente se va a quedar ahí, ¿de acuerdo? Se va a quedar ahí. Entonces, a ti no te conviene. Si tú eres parte de la víctima, o sea, quien sufrió el delito, obviamente lo que tú quieres es que se decrete como legal la detención. ¿A efectos de qué? De que él se quede en prisión, ¿no? Y obviamente se haya detenido conforme a la ley sin ningún tipo de violación a sus derechos. Ahora, ¿qué pasa con la otra parte? Si tú eres víctima y estás por parte del Ministerio Público, lo que vas a tratar de comprobar es que se decrete que no hay violación de sus derechos. Pero si tú eres la defensa, ¿qué vas a tratar de hacer? Pues lo opuesto. Si tú eres la defensa, lo que quieres es que se decrete como violatorio de sus derechos, que están en el artículo 20, apartado B de la Constitución, cualquiera. ¿A efectos de qué? De sacarlo. Eso es básicamente lo que hacemos nosotros en esas audiencias iniciales. ¿Queda claro, Jorge? Sí, profe. Sí, profe. Jazmín. Y ahí, Jazmín, ya no me escribes ni nada, ya no sé si realmente sigues aquí en clase. Pero bueno, listo. Entonces, ahora, lo que quiero es que vean un ejemplo de una audiencia, para que se den cuenta cómo es esta audiencia inicial y en qué consiste. Una audiencia práctica, ¿de acuerdo? Todavía no termino de explicar el proceso penal porque es muy amplio. Pero ahorita en esta audiencia necesito que tengamos un ejemplo para que ustedes observen cómo se lleva a cabo y qué es lo que ustedes van a estar alegando, a efectos de que pues también sepan en qué consiste y cómo de alguna manera ustedes van a estar peleando en una audiencia de manera real, porque estas audiencias son reales, y bueno, ustedes tienen que estar pendientes de cómo se llevan a cabo. Permítanme tantito y lo pongo. ¿Se escucha, chicos? Un poquito bajo, pero sí, profe. Un poquito bajo, si no, busco otra. Esta es la más corta que hay. Si no, déjenme ver. Vamos a ver esto. Buenas tardes, siendo las 12 horas con 35 minutos del día 6 de marzo del 2020, nos encontramos constituidos en la sala de audiencias número 4 del Tribunal de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, a efecto de llevar a cabo la audiencia inicial dentro de la carpeta JC 315, diagonal 2020, que se instruye en contra de Luis Fernando González Rodríguez y Gerardo Gómez Rojas, por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo cometido en perjuicio de la sociedad. Audiencia que es presidida por la licenciada Katy Lorena Becerra Arroyo. Gracias, muy buenas tardes en el día y hora señalado.
por el secretario encargado de sala. Vamos a dar inicio a la presente audiencia. Muy buenas tardes. Como ya se indicó, está dando inicio ya a las 12 horas con 30 minutos. Esto es en atención a que, como se advierte, del escrito presentado por parte de la jefa del Ministerio Público en el que solicita audiencia para el efecto de verificar el control de la detención de los señores de carácter de presentados. En razón de ello, se advierte que se trata de dos personas y en este momento únicamente se encuentra una persona de carácter de presentados ante esta autoridad. No se ha logrado traslado de una de ellas. Por ello no se había dado inicio a la presente audiencia, lo cual se verificará en un momento más. Si son tan amables de individualizarse quienes se encuentran presentes, fiscal. Gracias. Buenas tardes, compadres. Ahí voy a poner una pequeña pausa porque es importante lo siguiente. Es más, permítanme tantito, voy a quitar incluso la transmisión. ¿Me pueden ver otra vez? Sí, profe. Ok. En esta primera parte de la audiencia, la jueza dio un precedente de por qué están ahí, ¿de acuerdo? ¿Por qué están ahí? En pocas palabras, fue lo que más o menos explicó en esos 30 o un minuto de explicación. Antes de empezar la audiencia, primero ella tiene que saber quiénes son las partes, ¿de acuerdo? Ahorita se va a presentar el Ministerio Público, se va a presentar por otra parte la defensa, y a esta parte de presentarse se le llama individualizarse. Cuando tú vayas frente al juez, te va a decir individualícese, ¿de acuerdo? ¿Qué es individualizarte? Sí, su señoría, ¿no? Lorenzo Antonio Cajica Granillo, ¿no? En mi carácter de abogado defensor. Por el otro lado va a estar Juan Pérez Pérez en su calidad de Ministerio Público, ¿de acuerdo? Y cada uno va a empezar a dar sus datos. Por ejemplo, nosotros damos, en el caso de que seamos defensores, damos nuestro número de cédula profesional y también damos nuestro número de registro ante el Tribunal de Justicia del Estado de Puebla. Cada estado revisa su registro. Y manifestamos que somos abogados defensores de el presunto culpable. En el caso del Ministerio Público, él tiene que acreditarse como personal de la Fiscalía General del Estado y que va a estar también en representación de la víctima, ¿de acuerdo? Y ahí recuerden que hay una tercera parte, que es el asesor jurídico. El asesor jurídico es el abogado de la víctima. Él va a estar revisando que el Ministerio Público haga su trabajo de manera correcta. Entonces, cuando llegue la audiencia, él también se va a individualizar, va a decir ahí, Pedro Pérez Pérez, ¿no? En mi carácter de asesor jurídico de la víctima, con número de cédula profesional, registrante del Tribunal de Justicia, comparezco para exponer, ¿de acuerdo? Eso es básicamente lo que significa individualizarse. Por eso es que ahorita el juez, ya después de que dio el precedente, dice individualícense, es decir, preséntense, díganme quiénes son y por qué parte vienen. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Regresa entonces al video. Soy Víctor Manuel Moreno Bustamante, agente del Ministerio Público. Gracias, defensa. Buenas tardes, señora. Comparece la licenciada Adela Martínez Santiago, defensor público. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, comparece el servidor licenciado Joel Reyes Becerril, defensor particular de Luis Fernando González Rodríguez. ¿Es defensor? Sí, particular. Muy bien. ¿Es particular? ¿Usted representará a quién? Luis Fernando González Rodríguez. A Luis Fernando. Muy bien. ¿Nada más? Señalando como medios para hacer... Nada más defensor, No, nada sí. más a él. A la diversa persona la representará en la defensa. Como si no para contra la defensa que se pueda. Bien. En ese sentido, bueno, informarles a ambas defensas que no se han logrado los traslados, no... Aproximadamente 10 minutos. Bien, como lo han escuchado, aproximadamente 10 minutos, se hicieron de manera puntual la solicitud de traslado de sus representados. En atención a estas circunstancias, pues les pedirían los
esperábamos unos minutos más para el efecto de continuar con el desarrollo de la audiencia. Únicamente defensa su cédula, por favor. Con número de cédula previamente registrada en este tribunal. Número 7622-725. 7622-725. Y me decía su... Señalando como medios especiales, sí, es como un medio especial de notificación, el número telefónico 777-562-0695, así como el correo electrónico joelreyesb@gmail.com y el domicilio, calle de la estación número 100, interior número 9, Colonia Matitlán, en Cuernavaca, Morelos. Bien, en ese sentido, únicamente, al menos que tengan alguna petición, defensa pública. Sí, señor, yo nada más antes de iniciar la audiencia, tuve una plática breve con el agente del Ministerio Público, porque cuando tuve yo a la vista en el turno la carpeta, pude verificar algunas documentales que en el momento que me fueron entregadas el día de hoy las copias, en concreto hay una que no fue que no me fue entregada. Se la solicité de manera económica al agente del Ministerio Público, pero me refiere que tampoco tiene ese documento. Bien, para el efecto del cotejo durante el receso, mientras se arriben sus representados, únicamente fiscal, sea tan amable realizar el cotejo respectivo de su carpeta con las documentales, con el traslado que se le ha hecho a las defensas, sea tan amable. Sí, señorita. Bien, en ese sentido vamos a decretar un breve receso para el arribo de sus representados y nada más se realicen los cotejos respectivos. Vamos a decretar receso, por favor. Bien, permítanme un tantito, voy a dejar de compartir y regreso con ustedes. ¿Qué significa el tema del cotejo? ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere? Siempre que tú vas a una audiencia inicial o a una audiencia de control, pónganla ahí en su mapa, es obligación del Ministerio Público otorgarte una copia cotejada de la carpeta de investigación. Es obligación. ¿De acuerdo? Luego entonces, ¿por qué? Porque de lo que esté en la carpeta de investigación es lo que se va a exponer o debatir en la audiencia de control. Si tú como defensa no tienes esa copia, pues obviamente vas desarmado, no sabes qué hay en esa carpeta de investigación y vas a llegar a la audiencia y seguramente también de la misma manera vas a tener una obscuridad completa de lo que va a suceder. Entonces, en ese sentido, lo que se requiere para esta oportunidad es que te den una copia, pero la copia esté cotejada por parte del Ministerio Público, que esté cotejada. En ese sentido, es básicamente como si tuvieras una copia certificada. Ahora, ¿por qué en materia penal no se le llama certificada a las copias, sino se les llama cotejadas? Porque recuerden que les había explicado que en este procedimiento, en el acusatorio, el Ministerio Público perdió lo que conocemos como la fe pública, la perdió. Entonces, como la perdió, ¿qué sucede? No te puede emitir una copia certificada. Ahora lo que te emite es una copia cotejada de la carpeta. Nada más para validar que es lo mismo que está en la carpeta que él tiene en su poder. Eso es todo. Pero es por eso, porque perdieron la fe pública. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, profe. María Luisa. Jazmín. Entonces, es muy importante, es muy importante eso porque obviamente de ahí va a debatirse, ¿de acuerdo? En esta audiencia inicial se va a debatir sobre eso. Por eso es que la juez o la defensa le dice, no me han cotejado las copias, o sea, me las dieron, pero no me las cotejaron, y si no me las cotejaron, pues no sé si en realidad la carpeta de investigación tiene esto únicamente o tiene otras cosas, entonces le pido que me las coteje. Por eso el juez dice, a ver, Ministerio Público, ¿por qué no lo hiciste? ¿No? Entonces, declara un receso y coteja las copias, porque es prácticamente como violarle los derechos al presunto culpable. Pero listo, continúo entonces en esta parte.
continúa con la presente audiencia. Una vez que ya han arribado a esta sala de audiencias, los señores en calidad de presentados, ¿me dan sus nombres completos, por favor? Gerardo Gómez Rojas. Muy bien. Luis Fernando González Rodríguez. Bien, señores, les voy a pedir sus datos personales. Estos pueden ser de manera pública o de manera reservada. Antes contesten, coméntenlo con sus respectivos defensores. Pública. Muy bien. ¿Y usted, señor? Público. Muy bien. Voy a pasar con usted, señor Gerardo. ¿Su edad? 28. ¿Cuándo nació? El 91. ¿Mes, año, día? 2 de diciembre. ¿Del 98? Del 91. 91. ¿Dónde nació? Aquí en Morelos. ¿Es mexicano? Sí. ¿Su domicilio actual? Calle Níspero, el número, no lo sé. No le comprendí. Calle Níspero. ¿Víspera? Níspero. Níspero. Sí. ¿Número? No sé el número. ¿No se lo sabe o no tiene? No me lo sé. No se lo sabe. ¿De la colonia? San Francisco Texcalpan. ¿San Francisco? Texcalpan. ¿De a dónde pertenece? Jutepec. ¿Por dónde queda? ¿Cómo llego a su domicilio? Está la colonia Progreso enfrente. ¿Y su casa cómo es? Es en la segunda planta, es de afuera aplanado rústico, portón blanco. Está en las canchas de la colonia, a 2 cuadras. Bien. ¿A qué se dedica, señor? Ahorita limpio parabrisas. ¿Por esa actividad cuánto gana? Pues unos 150 al día, más o menos. ¿No tiene a alguien? No. ¿Grado de estudios? Primaria. ¿Terminada? Sí. ¿Sabe leer y escribir? Sí. ¿Estado civil? ¿Soltero? Soltero. La ley me obliga a preguntarle si pertenece a algún grupo indígena. No. ¿Conoce sus derechos? Sí. ¿Sí? Bien, uno de ellos es precisamente que esté debidamente asesorado por un defensor que sea conocedor y experto del sistema en el que se está desarrollando esta audiencia. En este momento se encuentra la defensora pública, que es conocedora y experta de este sistema. Le pregunto si es su deseo que sea su abogada. Sí. Bien, ¿acepta el cargo conferido, defensa? Acepto protesta, señoría. Bien. Gracias. ¿Le puede proporcionar el micrófono? Bien, señor Luis Fernando. Sí. Bien, ¿su edad? 29 años. ¿Fecha de nacimiento? 29 de mayo de 1990. ¿En dónde nació? En Cuernavaca, Morelos. ¿Es mexicano? Sí. ¿Domicilio actual? Es prolongación de los 50 metros. ¿Es en la calle? Ajá, calle prolongación de los 50 metros. Tercera sección. Número 9. De la colonia Atenatitlan. ¿Perdón, la colonia? Atenatitlan. ¿A dónde pertenece? A Jutepec, Morelos. ¿Jutepec? Sí. ¿A qué se dedica? Comerciante. ¿Por esta actividad cuánto gana? Mensualmente 2,000 pesos. ¿2,000? Ajá. ¿Mensual? Mensual. ¿Mantiene a alguien? Sí, le doy. Tengo un convenio con la mamá de mi hijo de aportarle 500 pesos. ¿Un dependiente económico que es su hijo? Ujú. Sí. ¿Estado civil? Soltero. ¿Grado de estudios? Preparatoria. ¿Terminada? Sí. La ley me obliga a preguntarle si usted pertenece a algún grupo indígena. No.
¿Conoce sus derechos? Sí, Dentro de ellos es que usted esté debidamente asesorado por un abogado que sea conocedor y experto de este sistema. Se encuentra un abogado particular en este momento. Le pregunto si es su deseo que le asista como defensor. sí, es mi deseo. Bien, ¿acepta el cargo conferido, abogado? Acepto y protesto el cargo, señoría. Bien, en ese sentido se tienen como abogados particular y público a los profesionistas que se individualizaron en esos caracteres dentro de la causa penal JC, diagonal 315, diagonal 2020, para todos los efectos legales a que haya lugar. Bien. ¿Han tenido acceso a la carpeta previamente, defensa? ¿Han tenido acceso a la carpeta previamente? Sí, señoría. ¿Defensa? Bien, vamos a conceder el uso de la voz a la gente del Ministerio Público para que responda su petición. Adelante. Gracias. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita se califique y ratifique de legal la detención de los imputados Luis Fernando González Rodríguez y Gerardo Gómez Rojas, ya que la misma se efectuó en flagrancia, esto de conformidad con lo que estipula el numeral 146, fracción primera del ordenamiento legal antes citado. Listo. Después de que se individualizan las partes, que es lo que ustedes están viendo a continuación, de que ya cada uno se presentó, de que ya cada uno hizo sus designaciones, ahorita viene la segunda parte de la audiencia. Y esta segunda parte de la audiencia consiste en decretar como legal o ilegal la detención. En eso consiste. ¿Cómo puedo decretar como legal la detención? Cuando se hizo conforme a derecho y se le respetaron los derechos al presunto culpable. ¿Cómo puedo decretar como ilegal la detención? Cuando se le violaron sus derechos y no se le respetaron los derechos que vienen en la Constitución. Eso es precisamente lo que se va a debatir en esta parte de la audiencia, para calificar el control de la detención como legal o ilegal. Entonces, fíjense bien cómo lo van a debatir ahorita en la audiencia, porque en esta audiencia se decreta como ilegal la detención. O sea, los defensores lograron que no tuviera la razón el Ministerio Público y el juez decreta como ilegal la detención. Eso es un paso muy importante para lo posterior que llega, que viene en la audiencia. ¿Queda claro, chicos? Sí, Sí, profe. Listo. Regreso entonces. En virtud de que los imputados aquí presentes fueron detenidos en el momento de estar cometiendo un hecho que la ley señala como delito. Lo anterior encuentra sustento en el informe policial homologado sin número de fecha 3 de marzo de 2020, suscrito y firmado por los elementos aprehensores Cortés Torres, José de Jesús, Emanuel Hernández Villanueva, Emanuel Hernández Villanueva. Emanuel. Sí. Hernández, ¿me dijo? Sí, Villanueva. Sánchez Ocampo Gerardo y Héctor Manuel Guzmán Pacheco. Adscritos a la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, del cual se desprenden las siguientes circunstancias de la detención. Entre otros, que el día 3 de marzo de 2020, siendo aproximadamente las 19 horas, los oficiales antes referidos, al circular a bordo de su unidad oficial PXN 1662, sobre la calle Amate sin número de la colonia Otilio Montaño del municipio de Jiutepec, Morelos. Amate, colonia. Sin número, colonia Otilio Montaño del municipio de Jiutepec, Morelos.
A una distancia aproximada de 2 metros, observan a 2 masculinos a bordo de una camioneta marca Ford tipo Ranger, color negra, con placas de circulación NX 9948A. En ese momento, dichos masculinos se encontraban con la música a alto volumen. Asimismo, los oficiales observan que pasa una femenina, a la cual ambos masculinos le gritaron palabras altisonantes y faltándole al respeto. Motivo por el cual los aprehensores se acercaron hasta llegar a un costado de ellos. Percatándose los oficiales que el conductor estaba fumando de una pipa de cristal y el copiloto de un dado de metal color plateado. Por lo que se percata que... ¿De qué se percató? Sí, al acercarse, dice ya que llegara y quedara a un costado de ellos, se percatan los oficiales que el conductor estaba fumando de una pipa de cristal. ¿Sí? Y el copiloto estaba fumando de un dado de metal color plateado. Sí. Mediante el sentido del olfato, los oficiales aprecian que el humo que desprendía de lo que estaban fumando era similar al de la marihuana. Ello con base a su experiencia y a detenciones que han realizado los agentes captores. Sí. Es por ello que el agente Hernández Villanueva, a bordo de la unidad oficial, se identifica con los sujetos como agente de la policía y les pregunta qué se encontraban haciendo, por lo que en ese momento tanto el conductor como el copiloto esconden inmediatamente la pipa y el dado que tenían, motivo por el cual el agente les solicita desciendan del vehículo y realizarles una inspección tanto a su vehículo como a sus personas. A ver, dicen que esconden lo que... De lo que estaban fumando, es decir, la pipa y el dado. ¿Les piden que desciendan? Ajá, motivo por el cual el agente les solicita desciendan del vehículo y les solicitan realizarles una inspección tanto a su vehículo como a sus personas. Accediendo de manera voluntaria ambos masculinos. Asimismo, es por ello que el oficial Emanuel Hernández Villanueva realiza una inspección al vehículo y localiza debajo del asiento del piloto. Permítame un momento. Sí. Abajo del asiento del piloto. Del piloto, sí, del conductor. Sí. Localiza 2 bolsas de plástico transparentes tipo Ziploc y en su interior sustancia cristalina con características similares al cristal. Asimismo, localiza 2 pipas de cristal transparentes y un dado de metal color plateado para matraca.
¿Un dado de cristal? No, un dado de metal. Ah, de metal. Sí. Color plateado para matraca. Sí. Asimismo, en la parte posterior del piso del vehículo, localiza una bolsa de plástico transparente tipo Ziploc y en su interior contiene polvo color rosa. Por lo que se procede al aseguramiento de dichos indicios, así como del vehículo, a las 19:03 horas aproximadamente. De igual forma, el oficial José de Jesús Cortés Torres realiza una inspección al conductor, quien dijo responder al nombre de Luis Fernando González Rodríguez, a quien se le encontró en la bolsa frontal derecha de su pantalón dos bolsas de plástico transparentes tipo Ziploc y en su interior sustancia cristalina con características similares al cristal. Mismas que fueron aseguradas por el oficial referido a las 19:03 horas, por lo que se le hace del conocimiento a dicha persona que portar consigo estupefacientes constituye un delito contra la salud y será puesto a disposición del Ministerio Público, realizando su detención a las 19:04 horas. Asimismo, el oficial Héctor Manuel Guzmán Pacheco realiza una inspección al copiloto, quien dijo responder al nombre de Gerardo Gómez Rojas, a quien se le encontró en la bolsa frontal derecha de su pantalón dos bolsas de plástico transparentes y en su interior vegetal verde con características similares a la marihuana. Aseguradas aproximadamente a las 19:03 horas. Asimismo, se le hace saber ¿A qué horas fueron aseguradas? a las 19:03 horas. Se le hace saber que portar consigo estupefacientes constituye un delito contra la salud y será puesto a disposición del Ministerio Público, realizando su detención a las 19:04 horas. De lo anterior se advierte que la detención de los imputados de mérito fue realizada el día 3 de marzo de 2020 a las 19:04 horas. Fueron puestos a disposición de esta representación social el día 3 de marzo de 2020 a las 22:20 horas, realizándose su acuerdo de retención en la misma data a las 23 horas. ¿Ante el Ministerio Público a qué horas? A las 22:20 horas. Sí, gracias. Realizándose su acuerdo de retención en la misma data a las 23 horas, fueron ingresados al Centro Estatal de Reinserción Social el día 5 de marzo de 2020 a las 18:25 horas y puestos a disposición de este tribunal en la misma fecha a las 18:30 horas. De todo lo anterior se desprende que los imputados presentes
fueron detenidos bajo el supuesto de flagrancia ya indicado, toda vez que fueron sorprendidos en el momento de estar cometiendo un hecho que la ley señala como delito. Además de que el narcótico que les fue asegurado fue localizado dentro de su radio de acción y disponibilidad inmediata, por lo que, haciendo uso de las facultades que le otorga el artículo 21 constitucional, a los agentes aprensores, puesto que la seguridad pública está encomendada a los mismos y dentro de esta seguridad está pues efectivamente la prevención del delito. Es por ello que se reitera la solicitud de que se califique y ratifique de legal la detención de los imputados aquí presentes. Es cuanto. Defensa pública, por favor. La señorita defensa solicito que se declare de ilegal la detención de mi representado, yo tomando en consideración que el hecho que origina el acercamiento y la revisión de mi representado lo constituye pues una falta administrativa, tomando en consideración que del mismo IPH se desprende que refieren los elementos policíacos que observan un vehículo y que dentro de él se encontraban dos personas que le refieren palabras altisonantes a una femenina, motivo por el cual los policías se acercan a dichas personas y refieren que observan que se encontraba una de estas personas se encontraba fumando una pipa de cristal. Sin embargo, su señoría, dicha circunstancia resulta ser insuficiente para generar el acto de molestia al realizar pues una inspección al interior del vehículo, tomando en consideración pues que el motivo por el cual se acercan a dichos masculinos lo es precisamente una falta administrativa, como es el referirle palabras antisonantes a una femenina, motivo por el cual solicito que se declare ilegal la detención de mi representante. Siendo todo. Defensa. Su señoría, solicitar que sea calificada de ilegal la detención, tomando en consideración los siguientes argumentos. Del informe policial homologado se desprende que el motivo por el cual es detenido el vehículo en marcha es porque refieren los elementos aprensores que se encontraban con música a alto volumen de la camioneta. Asimismo, que porque vieron que le faltó el respeto a una femenina. De la misma carpeta de investigación, su señoría, podemos darnos cuenta la mendacidad con la que están actuando los agentes aprensores, porque de la misma carpeta de investigación, en el inventario 0143, que es la orden de servicio signada por los servicios de grúa Aguilar Xochitepec de depósito y custodia de los vehículos de fecha 3 de marzo del 2020, donde se da cuenta del vehículo, podemos observar algo, su señoría, que cuando se hace el inventario y donde en la parte donde se determina si tiene la camioneta un radio cassette, no tiene un radio cassette, o sea, la mentira de los agentes aprensores va mucho más allá, porque ellos dicen que se percatan que iba en alto volumen. Ese es el motivo que les da la alerta, en primer lugar. Sin embargo, en la orden de servicio de las grúas, cuando hace el inventario, dice que esa camioneta no tiene radiocassette, su señoría. Primera. Y en segunda también dice que en la hipótesis, sin considerar razón, que hubiera sido que verdaderamente hubiera muchísimo ruido, ¿cómo es que ellos se pudieron haber percatado de que le estaban faltando el respeto? Porque dice que escucharon cómo le gritaron, mamacita, tengo 20 pesos, chúpame el pene. ¿No se pueden dar las dos hipótesis, o es más las tres, su señoría? Una, el volumen de una camioneta que ya quedó claro por la orden de servicio que no tiene radio cassette. Dos, si iba a todo volumen, ¿cómo es que se pudieron percatar de esa agresión verbal? Y siguiente, de toda la carpeta de investigación, y como usted lo pudo escuchar, en ningún momento el agente del Ministerio Público ha determinado que existe una entrevista realizada a la supuesta víctima de esta agresión. En ningún momento tampoco hay un señalamiento, una persecución continua. No se dan las hipótesis de flagrancia que refiere el artículo 146, porque el agente del Ministerio Público pretende justificar su detención con lo que refiere el artículo 146 en su facción primera, que dice que la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito. Su señoría, primero que nada,
sin conceder a razón nuevamente, el llevar el volumen en una camioneta que no tiene un cassette sería en todo caso una falta administrativa. Y la otra hipótesis que tendría que ser la comisión de un delito donde no hay una víctima y tampoco hay un señalamiento directo de una víctima, y como lo refiere el artículo 248, todas las actuaciones de inspección tienen que obrar, constar por un registro. Dice el artículo 247 que se podrán practicar inspecciones y podrán entrevistarse a las personas que se encuentran presentes en el lugar de la inspección para que puedan proporcionar algún dato útil para el esclarecimiento de los hechos. Los elementos aprensores no entrevistan a ninguna persona para poder corroborar su dicho. Ahora, podemos llegar más allá sobre la mendacidad en la que actúan los agentes aprensores del mismo documento del IPH, que es el informe policial homologado. Ellos refieren que dicen que ven cómo se encontraba en el asiento conductor fumando una pipa de cristal. Es lo que dicen los agentes aprensores. De la misma carpeta de investigación, su señoría, del documento que no nos otorgaron copia, existe un informe del doctor Héctor Javier Martínez Rodríguez, perito médico con cédula profesional 9983221, en el cual, a través de su oficio de RSP-ZMN-ML 1192, diagonal 1193 del 20 del 03, donde en sus conclusiones determina clínicamente no ebrio, no intoxicado al momento de la revisión médica y se encuentran aptos para declarar. Esa es la segunda forma en la que podemos corroborar que los agentes aprensores están mintiendo, porque si hubieran ocurrido, como ellos refirieron, porque los elementos aprensores dicen que ellos se dieron cuenta que en el asiento del conductor estaba fumando una pipa de cristal. Sin embargo, el médico legista, que sí es el experto que tiene la calidad para poder determinar, dice que y certifica que no estaban intoxicados y que tampoco estaban en estado de ebriedad. ¿A quién le vamos a creer? ¿A los elementos aprensores o al médico legista? En ese sentido, su señoría, nos podemos dar cuenta cómo los elementos aprensores actúan con mendacidad al poder pretender justificar una detención. Así mismo también su señoría del mismo IPH dice que el motivo por el cual el agente Hernández Villanueva Manuel solicita que desciendan del vehículo para realizar una inspección. Su señoría, eso viola todo lo que refiere el artículo 268 sobre los actos de investigación para realizar las inspecciones, porque le obliga a los agentes aprensores, a todos los agentes que están realizando una investigación, dice que podrán realizar una inspección a una persona en su persona o en su posición en caso de flagrancia. El artículo 146 en su primer apartado refiere que solo podrá haber flagrancia cuando haya una comisión de un delito. ¿Cuál es el delito? Una música de alto volumen de una camioneta que no tiene un cassette, o donde no hay una víctima, no hay una sola entrevista donde se pueda dar registro de que los hechos sean verídicos, reales, y aún más, su señoría. Además, creo que debe de dársele suficiente valor al testimonio rendido por el perito, por el médico legista, donde determina que no estaba ebrio ni tampoco estaba intoxicado mi representado. En ese sentido también sería la otra contradicción, toda vez de que ellos dicen que vieron cuando estaban fumando. Eso quiere decir que lo que ellos vieron era una mentira, o están intentando sorprender a esta autoridad. En ese sentido, su señoría, solicito de conformidad con lo que refiere al artículo 308, y toda vez que el agente del Ministerio Público no ha justificado las reacciones completas de la detención, se califique de ilegal toda vez de que no se cumplieron con los protocolos y con lo que establece el artículo 268. Asimismo, no se concatena con la flagrancia que refieren del 146 apartado A, toda vez de que no estaban ante la comisión de un delito, toda vez por las manifestaciones que referí. El volumen
No existió jamás. Es cuanto, su señoría, por eso solicito se decrete la ilegal detención de mi representado. Es cuanto. Fiscal. Gracias. Únicamente manifestar, respecto del control de legalidad de detención, aquí el acto de molestia realizado por los elementos aprensores a los imputados aquí presentes fue derivado, no de que le faltó el respeto a la femenina, sino que al acercarse indican y quedar a un costado del vehículo en el que se encontraban, pues se percatan los oficiales que el conductor estaba fumando de una pipa de cristal y el copiloto de un dado de metal color plateado, y a través de su sentido del olfato se percatan y aprecian que el humo de lo que fumaban pues era un olor característico a la marihuana. Es por ello que realizaron el acto de molestia los elementos aprensores al solicitarles que descendieran de la unidad y la inspección tanto a su persona como a su vehículo. Es por ello que esta representación social considera que sí está justificado el acto de molestia en virtud de lo ya dicho. Es cuanto. Esta asesoradora tiene elementos suficientes para resolver. Un momento, por favor. Cerrado el debate, vistas las manifestaciones y peticiones hechas por parte de la gente del Ministerio Público en la que solicitan se califique de legal la detención de los señores Gerardo Gómez Rojas y Luis Fernando González Rodríguez, toda vez de que su consideración, o más bien para su petición, la justificó en base al informe policial homologado de fecha 3 de marzo del 2020, realizado por los policías de investigación criminal Cortés Torres José Jesús, Emanuel Hernández Villanueva, y a Sánchez Ocampo Gerardo y Héctor Manuel Hernández Pacheco. Esto señalando que es en base a lo que establece o al supuesto de flagrancia que prevé el artículo 146, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Contraria a su petición, las defensas, señala la defensa pública, solicita se decrete de ilegal la detención de su representado Gerardo Gómez Rojas, toda vez de que a su consideración señala que el motivo que generó la detención de su representado fue en base a una falta administrativa y por tanto, porque se le decían palabras altisonantes a una femenina. Por tanto, esto no es suficiente para generar una revisión por parte de los agentes apresores y por ende la revisión, lo que provocara una detención a su representado. Por cuanto a la defensa particular que representa el señor Luis Fernando González Rodríguez, señala también que se decrete de ilegal la detención de su representado, esto en razón de varias circunstancias. Primeramente, también señala que al momento de la detención de su representado, pues no se estaba cometiendo ningún hecho que la ley señale como delito, como lo prevé el 146, fracción primera del Código Nacional, así como también que de acuerdo al inventario que obra dentro de la puesta a disposición de la Fiscalía, se advierte que no tiene radiocassette, de acuerdo del vehículo que se detuvo, donde se encontraban, lo cual pues no obra coincidencia ni corrobora las manifestaciones de los elementos aprensores, así como también que del informe del médico legista se advierte que su representado no se encontraba ni ebrio ni intoxicado. En razón a estas circunstancias, pues también señalan que no había motivo suficiente como para realizar la detención, que no exista coincidencia ni se corroboran el tipo de los elementos aprensores en su informe policial homologado, en lo cual diversas circunstancias que se analizarán en la presente razón. Por lo que se analiza que en esta audiencia la Fiscalía expuso su informe policial homologado antes señalado, en el que se advierte efectivamente que los agentes aprensores el día 3 de marzo de 2020, aproximadamente a las 19 horas, iban a bordo de su unidad oficial sobre la calle Amantes sin número de la colonia Autilio Montaño de Jutepec, Morelos,
en que ellos a 2 metros observaron a 2 personas del sexo masculino a bordo de una camioneta Ford Ranger, señalan, la identifican, el número de placas, y que esto es lo que les llamó la atención, que tenían música alta y que pasó una persona del sexo femenino, en la cual le refirieron palabras altisonantes, es decir, que le faltaron al respeto. Razón, motivo por el cual se acercaron a estas personas, por lo que se percatan que el conductor estaba fumando de una pipa de cristal y que el copiloto estaba con un dado de metal. Es decir, al acercarse se percatan de estas circunstancias. Mediante el sentido del olfato se percatan que se trataba o que el humo era de marihuana. Es por ello que uno de los agentes apresores ellos se identifican como elementos de la Policía de Investigación Criminal y les preguntan qué es lo que estaban haciendo, que escondieron de manera inmediata con lo que estaban fumando y qué motivo por el cual piden que desciendan del vehículo para hacerles una revisión a su persona y que en razón de esta revisión, hicieron una revisión al vehículo y en esto encontraron en el vehículo, abajo del asiento del vehículo, 2 bolsas de plástico, en el interior tipo Ziploc, y que en el interior encontraron sustancia cristalina similar a la droga conocida como el cristal, así como las dos pipas de cristal y un dado de metal. Y una bolsa de plástico transparente tipo Ziploc, esa es en la parte posterior, y en el interior polvo rosa, las cuales pues fueron aseguradas. Que posteriormente se le hizo una inspección al señor José Luis Fernando Rodríguez, en el cual se le encontró una bolsa frontal derecha del pantalón, 2 bolsas de plástico transparentes tipo Ziploc, y esta es en el interior una sustancia cristalina que es similar a la droga conocida como el cristal, así como también que fue asegurada y que de la inspección que se le hizo al señor Gerardo Gómez Rojas, también se le encontró en la bolsa frontal derecha del pantalón 2 bolsas con vegetal verde o similar a la marihuana, razón por la cual se hicieron la detención. Debe decirse que la Fiscalía señala que su petición, en base a lo que establece el artículo 146, fracción primera del Código Nacional, es decir, la flagrancia pura, al momento de estar cometiendo un hecho que la ley señale como delito, debe de ser detenido, es decir, que los agentes aprensores están observando que una persona está cometiendo un hecho que la ley señala como delito, es ahí cuando deben de ser detenidos. Pero, tal y como lo señalaron las defensas, tanto la defensa pública como la defensa particular, claramente establecieron que el motivo o lo que generó el acto de molestia para los señores aquí presentes, tanto el señor Gerardo Gómez Rojas como Luis Fernando González Rodríguez, ellos se encontraron, de acuerdo al informe policial homologado, ellos se encontraban a bordo de un vehículo camioneta Ford Ranger negra, placas de circulación NX 9948A, con un alto volumen en su vehículo, así es como lo señala el informe policial homologado, y que en razón de esto que pasó una femenina, que le dijeron palabras altisonantes, y señalan que este fue el motivo por el cual los elementos aprensores se acercaron a ellos. Este es el primer motivo, circunstancia que en primer término no es un hecho que la ley señale como delito, sino más bien podría ser una falta administrativa. Que se percataron que se encontraban fumando, al acercarse se percatan que se encuentran fumando de una pipa de cristal y el copiloto de un dado de metal color plateado. Ser consumidores de algún tipo de drogas, estupefacientes, ser consumidores, nada más, no el poseer, el portar, eso sí ya es un hecho que la ley señala como delito, pero el ser consumidores tampoco no es un hecho que la ley señale como delito. El ser consumidores es una enfermedad, que es una cuestión totalmente distinta, y tampoco es un hecho que la ley señale como delito. Así es que en ese sentido debe de advertirse que las circunstancias que generó la inspección por parte de los elementos aprensores para el efecto de que realizaran la inspección a los señores en calidad de
de presentados el día de hoy, pues en efecto, tal y como señalaron los agentes, las defensas aquí, pues violenta lo que establece el artículo 268 y 269 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues no se advierte que al momento de estar haciendo sus actividades, en primer lugar, pues son elementos de la Policía de Investigación Criminal, no se advierte que estuvieran realizando alguna investigación de acuerdo a sus funciones. Sí, es su obligación realizar las detenciones en el momento mismo de estar observando la comisión de un hecho delictivo, hacer las detenciones, eso es indudable. Pero en el momento de que ellos observaron que una persona estaba faltando el respeto a una mujer, pues bueno, es algo de llamar la atención o de llamar a un elemento de la policía, o de llamar la atención y tal vez mandar al juez cívico o alguna otras circunstancias, pero de hacer una detención y hacer más, aún más, irse más a una inspección o una inspección corporal, tal y como lo establece el artículo 268, que la revisión o la inspección corporal es únicamente cuando exista, señala que se podrá realizar cuando sean en casos de flagrancia o cuando existan indicios que oculta entre sus ropas o que se encuentran adheridos a su cuerpo, instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga, es decir, cuando ya exista un motivo por el cual se estaban en la investigación los elementos para el efecto de verificar que efectivamente se estaba relacionando con el delito. En ese momento, los agentes apresores pues no advierten que se estuviera realizando un hecho que la ley señala como delito, sino únicamente se advierte que hay una falta administrativa. En este sentido, pues advierte esta juzgadora que el motivo, lo primero que tuvieron los agentes apresores fue que había una música a alto volumen y que eso fue lo que llamó su atención. Posteriormente que pasó una femenina, le dijeron palabras altisonantes, que ellos se acercaron. Eso realmente es el motivo generador de que hizo que se acercaran y se generara todo el acto de molestia, lo cual pues no es un hecho que la ley señale como delito. Por otra parte, pues llama la atención a esta juzgadora las manifestaciones vertidas por la defensa particular, en el sentido de que al momento de realizarle el inventario al vehículo que fue detenido, tal y como lo señala el informe policial homologado, pues de este inventario, al realizarle toda el chequeo del vehículo, advierta que el mismo no tiene un cassette o radio, es decir, cómo sostuvieron los elementos de la policía que tenía un alto volumen si no contaba con esta parte indispensable para tener el alto volumen. Pues llama la atención esta juzgadora, no obstante ello, pues es una circunstancia que pues se justificará en otra etapa procedimental, pues este momento únicamente estamos verificando la detención de los señores Gerardo Gómez Rojas, Luis Fernando González Rodríguez, si fue o no conforme a lo que establece la ley, si se respetaron sus derechos o no, y la cuestión de análisis de los datos de prueba para otra etapa procedimental se quedan a salvo de los derechos de la Fiscalía, ya que en efecto señalan pues se encontraron narcóticos en sus posesiones. Pues bueno, esta es una circunstancia que se analiza en otra etapa procedimental. Es únicamente esta audiencia, es para el efecto de verificar si la detención de los señores es conforme a lo que establece la ley. Por tanto, a consideración de esta juzgadora, no se encuentra ajustada a lo que establece el artículo 146, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, se decreta de ilegal la detención de los señores Gerardo Gómez Rojas y Luis Fernando González Rodríguez. Desde lo que quedan debidamente notificados los señores intervinientes, agentes del Ministerio Público, las defensas tanto pública como particular, así como los señores Gerardo Gómez Rojas y Luis Fernando González Rodríguez. Se ordena girar los oficios respectivos a las autoridades pertinentes para que tengan conocimiento y se deja en libertad bajo las reservas de ley únicamente a únicamente por cuando se la presente causa JC/315/2020 a los señores Gerardo Gómez Rojas y Luis Fernando González Rodríguez. Así lo resuelve la licenciada Caterina Becerra Arroyo, juez de primera instancia contra justicia de la ejecución de sanciones en el estado de Morelos, del Distrito Único, en el estado de Morelos de Xochitepec. ¿Alguna otra petición? Ninguna, su señoría. Una. El audio y video, su señoría. Autoriza, perdón, ¿algo? Como la constancia de libertad, señora.
la ilegalidad de la detención. Bien, se utiliza copia del audio y video para la parte técnica que así lo solicito. Lo relacionado a la libertad se gira únicamente a la autoridad pertinente. Si no hay ninguna otra petición más, se declara cerrada la presente audiencia. Que tengan muy buena noche. Listo. Regreso con ustedes. Permítanme. ¿Qué les llama la atención de esta audiencia, chicos? Como podrán darse cuenta, son acaloradas las audiencias, porque por parte del Ministerio Público, pues hace la formulación, ¿no? Para mí, los detuvimos, tenían posesión y para mí tienen que ser vinculados por esta situación. La parte es, la defensa dice no, porque el informe de médico legista no corresponde, no trae tampoco estéreo el automóvil y para mí, pues simplemente no, se están aduciendo hechos que en la realidad no corresponden. Y al final, de todas las alegaciones, se logra decretar como ilegal la detención y la libertad de los inculpados. La pregunta para ustedes es, chicos, ¿qué más les llama la atención? ¿O qué les llamó la atención de esta audiencia? A mí me llamó la atención que después de todos los alegatos, el Ministerio Público simplemente aceptó y no debatió. Eso me llama la atención, porque nada más presentó, como bien dice, el caso, se detuvo por esto, y yo creo que por posesión, y ya, detenidos. Mas, sin embargo, cuando el abogado defensor le hizo las precisiones que, bueno, sus argumentos los presentó, el Ministerio Público ya no hizo nada. Ya nada más le restó, no sé si se resignó a que había perdido o qué pasó ahí, pero siento que el Ministerio Público le faltó más acción, o más acción, bueno, en su actuar. Ok. María Luisa. Sí, profe. Bueno, en lo que yo observé es que igual el Ministerio Público no levantó adecuadamente el acta que se tenía que presentar ante la juez, puesto que no cotejó o omitió más bien el resultado del médico legista, puesto que en el debate con la juez, el defensor hizo notar esa parte que no correspondía a lo que él estaba presentando. Entonces hubo un descuido de parte del Ministerio Público. Bien, un descuido, eso es importante, ¿eh? Normalmente cuando vamos a los procedimientos, a las audiencias, hay que fijarnos bien en lo que van haciendo cada una de las partes. Por ejemplo, en el caso del informe policial homologado, eso es algo que les corresponde únicamente a los policías, entonces hay que estar vigilantes de eso. Si me toca ver lo del Ministerio Público, hay que revisarlo. Si es sobre el médico legista, hay que revisarlo. Revisar incluso el informe para ver que cuadren los tiempos y que sea algo que pueda razonarse como verídico. Todo eso se toma en cuenta. Entonces, como podrán imaginarse, es una tarea ardua. Ahora, aquí también viene algo que no está en la ley, pero que pasa en la práctica, ¿eh? En la práctica es muy dado que suceda, pero en la ley no viene. ¿A qué se refiere? Como ustedes podrán darse cuenta, incluso cuando empieza la defensa en el alegato, también manifiesta la defensa que le dieron unas copias, pero que no estaban completas. No sé si se fijaron en eso, chicos. Sí. Sí, porque el argumento... Igual la defensa alegó que... Ajá, te escucho, María. Sí, igual la defensa alegó ante la juez que no le habían proporcionado las copias de cotejo completas. Entonces, por lo tanto, pues se había actuado de manera arbitraria. Es correcto. Incluso esto es importante porque de alguna manera dice, no me dieron las copias, pero ahí está en la carpeta. O sea, el abogado tiene que ir a revisar la carpeta de investigación. Eso es importante, ¿eh? Para que ustedes vayan cuadrando. Ahora, esto también es muy dado. Como los ministerios públicos saben perfectamente que tú dependes de las copias, eso ya es plan con maña de las fiscalías. ¿Qué es lo que hacen los ministerios públicos?
si tú le solicitas las copias, el MP te da las copias a ti para que te presentes a esta audiencia con unas 3 o 2 horas de anticipación, solamente 3 o 2 horas de anticipación. ¿Con qué objeto lo hace? Pues lo hace para que prácticamente tú no estudies bien la carpeta y vayas de alguna forma mal preparado a la audiencia, que es la audiencia de control. O sea, eso no viene en la ley, porque la ley no estipula qué tiempo de anticipación te deben de otorgar las copias, no lo dice. Y como no lo dice, los ministerios públicos quieren hacer lo que se les pega la gana, con el objeto de lastimar o violentar los derechos de la defensa. Entonces, si a ustedes les llega a pasar eso, chicos, de que no les quieren dar las copias con un día, por lo menos, de anticipación, porque en realidad en esas audiencias no duermes. O sea, como te entregan las copias un día antes, no duermes, porque al otro día tienes que estar en audiencia. Entonces, ustedes deben de tener mucho eso en cuenta, de que si de alguna manera tú llegas a la audiencia o te la dan una hora antes de anticipación de la audiencia, tú puedes llegar con el juez y decirle literalmente al juez, ciudadano juez, la carpeta de investigación, ¿no? Tiene tanto número de hojas, y el Ministerio Público tiene apenas una hora que me la está dando, una hora. Es claro que todavía no la estudio completa, y por lo tanto, ante esta situación, me genera un estado de vulnerabilidad frente al Ministerio Público, por lo que te solicito me otorgues un periodo de plazo, ¿no? Unas 2 o 1 hora después. ¿De acuerdo? A fin de que pueda estudiar bien la carpeta o que me reprogrames la audiencia para que yo pueda estudiar bien la carpeta y pueda estar en el momento y con el estudio previo para poder defender a mi representado. Eso puede pasar. Entonces, mucho ojo con eso, ¿eh? Porque eso ya es de ley de los MPs. Los MPs, por hacerte daño, a ti como defensa, te dan las copias horas antes, 1 hora o 2 horas antes, pero ya van con el dolo de que tú no estudies. Entonces, nosotros como abogados argumentamos eso. Ahora, hay otros MPs que no te dan las copias. A esos de plano te dicen, no te dan las copias. Cuando no te dan las copias, tienes que hacer un escrito y presentarlo ante el juez y decirle, ciudadano juez, pido un control previo, una audiencia de control previo. ¿En qué consiste esta audiencia de control previo? En que vas a evidenciar al Ministerio Público que no te ha dado las copias, por lo que te vas a solicitarle las copias a través del juzgado y el juzgado te debe de otorgar un plazo también, o sea, te puede diferir la audiencia a efectos de poder estudiar la carpeta de investigación. Entonces, cualquiera de las cosas, de estas dos cosas te puede pasar, pero vuelvo a repetir, ya es una práctica de los ministerios públicos con el objeto de que las defensas no vayan bien preparadas a las audiencias. Para evitar esto que ustedes están viendo, evitar que les quiten o que les tiren las detenciones, o cualquier otra situación que pueda generar vulnerabilidad. ¿Vamos claros hasta aquí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, mucho ojo con eso, porque les vuelvo a repetir, los ministerios públicos ya actúan con dolo, ellos ya saben, o sea, van a tratar de molestarte y van a tratar de que no vayas bien preparado, entonces mucho ojo con eso para evitar ese tipo de situaciones. En fin, yo creo que dejo la sesión hasta aquí y nos vemos la próxima semana, ¿de acuerdo? Sí, profe, que tenga un buen fin. Gracias. Hasta luego. Buen fin de semana, hasta luego.